Hola, soy tu host Ivette Montoya y les estaré contando la historia de hoy. La mañana del 23 de agosto del 2017, Emily nunca imaginó que quien decía amarla y era el padre de la criatura que llevaba en su vientre, sería capaz no solo de someterla a un aborto no consensuado, sino que también utilizaría todo el poder político de su madre para tratar de ocultar el crimen que terminaría con la vida de Emily y su bebé por nacer. En este episodio estaremos hablando del asesinato de un adolescente de manera explícita. Si entiendes que este tema puede ser difícil de escuchar, pues lo mejor es que no escuches este episodio. Recuerda siempre priorizar tu salud mental. Ahora, si quieres saber cómo se desarrolló el caso, quédate y te cuento. En esta ocasión tenemos un caso que conmocionó a todo un país por varias razones, y aquí te listo algunas de ellas. La víctima era menor de edad, la misma estaba embarazada y por último, ella venía de un extracto social bajo y su verdugo de la opulencia del poder, dinero y política. Pero antes de entrar en detalle en el caso, te queremos pedir que si escuchas este episodio en Spotify o Apple Podcast, por favor, déjanos saber qué tanto te gusta o qué tanto no te gusta con las estrellitas. Esto nos ayudará, primero, a saber cómo vamos y segundo, ayudar a que otras personas puedan descubrir el podcast. Ahora sí, arranquemos. Y como siempre, iniciemos tratando de conocer un poquito los personajes en esta historia. El mismo es un caso desarrollado en la República Dominicana. Emily Peguero era una jovencita que al momento de su muerte tenía tan solo 16 años, pero sin duda muchas ganas de vivir. Venía de una familia humilde, pero con valores muy profundos y una fe en Dios muy arraigada. Marlon Martínez era un chico 3 años mayor que ella, quien había nacido en Estados Unidos, New York específicamente, y él mismo había sido criado por su madre y su padrastro. Por el contrario a Emily, él venía de un hogar donde su madre tenía una carrera política promisoria y no tenían las limitaciones económicas que tenía la familia de Emily. Su familia podía permitirse vacaciones y lujosos regalos. Pero ¿cómo se conocieron Emily y Marlon si venían de dos mundos diferentes? Pues al igual que le pasó a Robert Kiyosaki y narró en su libro Padre Rico y Padre Pobre, Emily y Marlon vivían uno frente al otro, ella en una casa humilde y él en una casa bastante grande con jardín, lo cual es muy típico en Latinoamérica, donde comúnmente se encuentra que las clases se mezclan cuando un barrio típicamente de ricos tiene escondido o al lado un barrio más humilde. Ambos crecieron juntos en Cenoví, un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de San Francisco de Macorís, a mediados de la década del 2000, jugando con otros niños locales en las calles de la ciudad natal. Al pasar los años, Marlon y Emily dejaron de verse ya con tanta frecuencia y perdieron contacto. Ahora, hablemos un poquito de la tercera protagonista de esta historia, Marlene Martínez, la cual es la madre de Marlon. Al momento de la muerte de Emily, Marlene era subdirectora de la Dirección General de Pasaporte de la República Dominicana y vivía en una torre construida con su dinero en la ciudad de San Francisco de Macorís. Como acabamos de decir, era una mujer con una carrera política promisoria que pregonaba que su objetivo era garantizar el progreso y bienestar de los jóvenes y niños que representan el futuro. La misma aspiraba a convertirse en diputada en representación de su provincia y lo que prometía era que si lo alcanzaba, trabajaría por las mujeres, los niños y los jóvenes. Pero todo esto cambió cuando Emily desapareció y todos esos mensajes de apoyo a los jóvenes y a la niñez mostraron su verdadero rostro. Pues cuando alguien de su entorno necesitó realmente ayuda y apoyo, siendo tan joven, no lo recibió. Bueno, volvamos a Marlon y a Emily antes de seguir con Marlene. Luego de unos años, ambos volvieron a conectar
iniciando en ese momento una relación en la cual Marlon tenía 18 años y Marlene 15, y que a pesar de él ser mayor de edad y ella menor, la familia de ella lo consintió y asumo yo que debido a la confianza, ya que él era un niño que ellos vieron crecer. Luego de un tiempo saliendo, a principios del 2017, Emily quedó embarazada, lo cual, imagino yo, siendo una muchacha tan joven y de una familia tan creyente de Dios, le dio algo de temor, pero la misma había decidido continuar con el embarazo. Vale destacar que en la República Dominicana el aborto no es legal, es decir, que si ella hubiese decidido o accedido a no tener la criatura, iba a tener que acudir a métodos no legales. De todos modos, este no era el caso. Emily ya había hablado con su familia y la misma estaba al tanto de la situación. La madre de Emily, Adalgisa Polanco, había decidido apoyarla, lo cual era una historia totalmente diferente del lado de Marlon. A Marlene no le entusiasmaba la idea de que su hijo se convirtiera en padre tan joven y mucho menos con una niña pobre del barrio. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a complicar. El 23 de agosto del 2017, más o menos a las 8:30 de la mañana, Emily salió de su casa acompañada de Marlon, supuestamente a buscar unos análisis referentes a su embarazo, pero ella nunca regresó. De manera inmediata se empezó una búsqueda cuando Marlon fue cuestionado del paradero de Emily. Él mismo aseguró que la había dejado en una gasolinera, pero cuando la madre de Emily fue hacia la gasolinera a revisar las cámaras de seguridad, no halló rastro de su hija. Así que reportó la desaparición y las autoridades comenzaron el proceso de búsqueda. En ese momento, los medios empezaron a hacerse eco de la noticia y la madre de Emily aprovechó la cobertura para dar su hipótesis de los hechos. La misma dijo a medios de comunicación que sospechaba que Marlon y su madre sabían dónde estaba su hija, pero no se la querían dar. Y esto fue lo que dijo de manera literal: que me devuelvan a mi niña, tiene 5 meses de embarazo y yo supongo que fue para abortar que él se la llevó. Lo que yo presumo es que la madre de Emily pensaba que hasta ese punto su hija seguía con vida. Luego de las acusaciones de la madre de Emily, Marlene y Marlon deciden hacer una rueda de prensa en la cual Marlon le dice a los periodistas que no había visto a Emily desde que la dejó en una gasolinera la mañana del 23 de agosto, confirmando la versión anterior, cuando supuestamente, según él, la vio subir a un automóvil para llevarla a una cita prenatal. Pero en dicha rueda de prensa se le ve un poco distraído, evitaba mirar la cámara la mayor parte del tiempo y parecía como si fuera un guión, donde todo estaba previamente elaborado. Dentro de las cosas que Marlon también agregó, dijo: aceptamos su embarazo, dijimos que seguiríamos adelante. Quiero ahora hacer un anuncio público, dijo Marlon. Emily, no importa dónde estés, por favor, te esperamos con los brazos abiertos. Aquí les dejo una parte del audio. Cuando nos devolvemos a, a Cenoví, donde ella vive, yo voy. Y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce, porque ella tiene que hacer un tipo de inteligencia con un tío. Bueno, yo me paro y le digo, dile a alguno de tus familiares que yo te voy a dejar ahí, porque no te puedo dejar sin saber que yo te dejé ahí sin que tu familia sepa que yo lo hice. Ella le textió a su hermana y se lo dijo, que ya la había dejado. Antes de dejarla, le di dinero por si necesita cualquier tipo de necesidad. Cogió ese dinero, se fue, se montó en un vehículo, un CG 150 blanco. Se montó y salieron. Cuando vi que salieron, yo inocentemente cogí mi vehículo y regresé a mi casa en Cenoví, donde vive mi papá. La relación de ustedes, como han estado. Ha sido complicada antes. Antes ha sido medio tuberculosa, algunos problemas de pareja comunes.
Yo le quiero hacer un llamado ahora que a figura pública que por favor, Emily Peguero, por favor, donde quiera que te encuentres, por favor aparezca que estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando venga. Por favor. Luego, durante la misma rueda de prensa, su madre, Marlene, toma el control y empieza a suplicar por la aparición de Emily, pero los errores que cometió durante su alocución trajo más dudas que respuestas. La misma se refería a Emily en pasado, como si ya supiera el destino que había corrido la menor, y en lugar de disipar las sospechas del público, la conferencia de prensa solo añadió más leña al fuego. ¿Por qué seguía refiriéndose a Emily en tiempo pasado? De los términos usados por Marlene en pasado están, era la novia de mi hijo, era parte de nosotros y tenía 5 meses de embarazo. Aquí parte del audio de Marlene. En ningún momento mi hijo y yo hemos dado la espalda a la situación porque ya ella era parte de nosotros. Ella era la novia de mi hijo, es la novia de mi hijo actual. Lo que ayer ellos, sí se ha comentado cosas que no son, ellos no fueron hacia el Nacional. La mamá la acompañó a la clínica nacional el día antes de ayer y los resultados se lo entregan mañana es viernes. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos, le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Cenoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó. Ya para el sábado 26 de agosto, tan solo 3 días después de la desaparición de Emily, era claro que Marlon ocultaba algo. Él mismo había caído en varias contradicciones que llevarían a su arresto preventivo por 3 meses. El arresto también contó con evidencias que harían la versión de los Martínez aún más precaria. La policía tenía en sus manos el testimonio del guardia de la torre de apartamentos donde vivía Marlon y su madre, así como grabaciones de cámaras de seguridad. A todo esto, Emily seguía sin aparecer y la incertidumbre de si todavía estaba con vida se apoderaba de la familia y de la población dominicana. El lunes 28 de agosto, la policía rastreó la geolocalización del teléfono de Marlon hasta uno de los tantos apartamentos de Marlene. En este caso, el mismo estaba ubicado a las afueras de San Francisco de Macorís, donde ella se alojaba cuando trabajaba fuera de Cenoví. Cuando la policía registró el apartamento, encontró salpicaduras de sangre en un colchón. Días más tarde, cuando la policía trató de recuperar el video del edificio, adivinen qué descubrieron. Pues el video misteriosamente había desaparecido. Pero lo que no podían desaparecer fue el testimonio del seguridad. Esto fue lo que él mismo dijo a las autoridades. Dijo que había visto a Marlon sacar un saco del edificio. Luego agregó que Marlene había pedido ver las imágenes y que luego de ese momento se había perdido. También añadió, y cito textualmente, no sé si la señora lo tomó, solo sé que cuando vio el video se puso la mano en la cabeza y empezó a gritar. Ese mismo día, ese miércoles 30 de agosto, ante la incertidumbre de la atención pública, Marlene Martínez decide entregarse y ponerse a la disposición de las autoridades. Y mientras llegaba al Ministerio Público, fue entrevistada y esto fue lo que dijo. Israel, doña, en torno a esta situación que ustedes están viviendo, ¿qué nos puede decir? Por una situación muy difícil, que yo quisiera que los medios la respetaran un poco, porque es algo muy, muy tedioso para nosotros. ¿Qué tiene que decir de la El Ministerio Público. mi doña, Nada más, ya tuvo que nada más decir, no soy mi cómplice. doña, por en torno a los allanamientos que le han hecho al apartamento de su casa. Yo he puesto a mi hijo a la orden del Ministerio Público, que el Ministerio Público investigue lo que tenga que investigar a la hora que la tenga que investigar. En los videos, señora, en los videos, tiene que decirnos sobre los videos.
El deber. Fue usted que fue Muy mal. ¿Cómo era esta relación? pero usted retiró, usted retiró el deber del apartamento donde dice el seguridad que usted chequeó su video y todo eso. Entonces dice que usted retiró eso. No es cierto. No es cierto. ¿Y la complicidad? No es cierto. La cosa es la madre. Fue tú, yo hice eso. Si no pudieron percibir bien lo que decía, aquí el resumen. Un periodista le preguntó si había estado involucrada en la desaparición de Emily y ella respondió, no soy cómplice, nunca lo sería, solo actué como una madre. Pero como si de un rompecabezas se tratara, las piezas empezaron a encajar y se empezó a ver luz al final del túnel. Ese mismo día, quizás empujado ante la presión de ver a su madre presa, Marlon confesó haber matado a Emily. A este punto, ya toda esperanza se había desvanecido. Ya era un hecho que Emily estaba muerta. La ira pública empezó a crecer y no se hizo esperar. Era gran parte dirigida contra la madre de Marlon, ya que muchos la veían como la mente maestra detrás de la desaparición de Emily. Y el miedo que predominaba en la población era que ella usaría su influencia y riqueza contra una familia pobre para proteger a su hijo. El pueblo empezó a lanzarse a las calles exigiendo justicia y demandando encontrar el cuerpo de Emily. Y las figuras públicas de la comunidad dominicana no se quedaron callados tampoco. Fueron varias que expresaron su descontento con el caso y preocupación de que quedara impune. Se creó todo un movimiento social con la marca Todos somos Emily, pero lejos de que esta pesadilla terminara con el arresto de Marlon y Marlene, el verdadero viacrucis de la familia Peguero estaba por empezar. Y este era la lucha contra el sistema judicial de un país que, lejos de estar diseñado para proteger a las víctimas, pareciera estar creado en favor de los que delinquen, pero que tengan poder. Ahora, la gran labor era poder encontrar el cuerpo de Emily. En un principio, Marlon confesó que lo dejó en un basurero local. Las autoridades buscaron los restos de la joven, pero no hallaron nada en el punto referido por Marlon. Ante la impotencia, los habitantes de Cenoví siguieron realizando manifestaciones exigiendo justicia para Emily. En un intento por ser excluida del caso, Marlene Martínez ofreció a la fiscalía decir dónde estaba el cadáver, pero lo mismo, por suerte, no fue aceptado por las autoridades. El jueves 31 de agosto, alrededor de las 8 de la noche, un cuerpo envuelto en un saco dentro de una maleta fue encontrado en una localidad ubicado a 1 hora del pueblo de Cenoví. El mismo tenía las características de Emily, lo cual se confirmaría más tarde. Ya con un cuerpo, el caso que tenía el Ministerio Público era más fuerte. Marlene y Marlon guardaron prisión preventiva desde finales del 2017 hasta el juicio, el cual empezó el 11 de junio del 2018. Marlon enfrentaba una pena de hasta 30 años de prisión por el asesinato de Emily y Marlene, acusada de complicidad en el ocultamiento del cadáver de Emily, enfrentaba hasta 20 años. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para explicar bien breve el sistema judicial de la República Dominicana y por qué solo fueron solicitados 30 y 20 años de prisión respectivamente para Marlon y Marlene Martínez. La República Dominicana posee un marco jurídico donde en la actualidad el Código Penal establece una condena máxima de 30 años para crímenes como los homicidios. Y esta pena no es acumulativa, es decir, no importa si el acusado le quita la vida a una o más personas, como era el caso de Emily y su bebé neonato, este solo será condenado a tan solo 30 años como pena máxima. En algunos casos se han visto penas de hasta 35 y 40 años, pero estos cuentan con sus propias condiciones que son consideradas a la hora de permitir un juicio por parte de las autoridades y que deben ser analizadas por separado. Una de ellas es terrorismo, que puede ser penado de 35 a 40 años, y la otra es asalto con una pistola o un arma que termina en muerte. Ninguna de estas dos condiciones son la de Emily. Pero bueno, volviendo al caso de Emily,
Para que tengan una idea de la brutalidad de lo que le había pasado a Emily, el informe forense preliminar detalló que las causas de la muerte fueron la hemorragia interna del útero por aborto inducido y el golpe contundente en la cabeza con hundimiento del cráneo. Se encontraron restos del feto en su vientre, contusión del cuello uterino y canal vaginal, perforación del útero con indicativos de que se aplicó una gran fuerza en esa zona y órganos dispersos propios de un aborto inducido. También confirmó que el golpe en la cabeza fue propinado en vida, ya que le provocó una hemorragia cerebral. Con todo estos, los detalles que salieron a relucir durante el juicio se ponían cada vez más macabros, pues mostraban a Marlene al desnudo, una mujer que pregonaba servir al pueblo y a los más desprotegidos y que quizás cuando debió actuar con mayor entereza mostró su verdadera naturaleza. Aquí la realidad de los hechos de cómo acontecieron. En lugar de dejarla en la gasolinera, como lo había planteado en un principio, Marlon la llevó al apartamento vacío de su madre. Según la versión de la fiscalía, Marlon obligó a Emily a beber un líquido desconocido para inducir el aborto, causándole la hemorragia interna y que luego la mató golpeándola en la cabeza. Una de las versiones que se especuló fue que un médico pudo haberle aconsejado a Marlon que se hiciera un aborto. Sin embargo, la doctora que había consultado a Emily y que aparentemente tenía algún tipo de familiaridad con los Martínez, realizó una conferencia de prensa donde negó la acusación y dijo que solo se había desempeñado como ginecóloga cuando se reunió una vez con Emily. Posterior a esto, Marlon puso su cuerpo en un saco y lo sacó del apartamento de su madre y lo arrojó desde un puente en Cenoví. Luego llamó a su madre para contarle lo que había hecho y pedirle que lo ayudara. En la madrugada del 24 de agosto, según la policía, ella discutió con su hijo y dos cómplices, o sea, el hermano de Marlene y un amigo de Marlene llamado Simón Bolívar Ureña, conocido como el Boli. Discutieron qué hacer con el cuerpo de Peguero. Enojada porque su hijo no pudo esconder el cuerpo en un lugar discreto, insistió en que lo moviera. Marlon luego recogió el cuerpo de Emily debajo del puente para luego determinar qué hacer. Uno de los implicados, como acabamos de mencionar, el Boli, confesó que cuando Marlene ofreció la rueda de prensa junto a su hijo Marlon, ya el cadáver del adolescente se encontraba en una maleta dentro de un baúl de un vehículo en una finca. Las investigaciones arrojaron que Marlene le había pagado al Boli 100,000 pesos dominicanos, unos $2,000, para que tengan una idea, para que desapareciera el cadáver de Emily. El abogado defensor de Marlon dijo que su cliente no era culpable del asesinato. En cambio, argumentó que Martínez participó en el procedimiento de aborto de Emily, el cual accidentalmente provocó su muerte, y también planteó que no había evidencia que sugiriera que la muerte de Emily fue asesinato. Durante el juicio, Marlon pidió perdón a los familiares de Emily y dijo que su madre no tenía nada que ver con el crimen. Al final, el Ministerio Público presentó las evidencias planteando que a Emily se le practicó un aborto de forma rudimentaria, que fue sometida a tortura y golpeada con un objeto contundente en la cabeza. El 7 de noviembre del 2018, el tribunal encontró culpable a Marlon y Marlene Martínez. Pero ¿qué es lo que al día de hoy ha causado tanto descontento en la sociedad dominicana, si ambos al final fueron hallados culpables? Bueno, Marlon ciertamente fue condenado a la pena máxima de 30 años por homicidio voluntario, acto de barbarie y sustracción de menor, pero su madre, Marlene, tan solo fue condenada a 5 años por la muerte de Emily, ya que solo se le halló culpable de la sustracción de la menor, así como del ocultamiento del cadáver. Fue absuelta de la acusación de complicidad debido a que, según los jueces del tribunal, existe complicidad si es desde antes de cometerse el crimen, no después de que éste haya ocurrido. Una vez se leyó la sentencia, los disturbios e indignación social nos hicieron esperar.
Y esto es uno de los tantos casos donde el sistema judicial de la República Dominicana deja a la población con una sensación de abandono. Es increíble como en este caso tuvimos dos madres protagonistas. Una, dentro de la humildad de su hogar, crió a su hija de la mejor forma que pudo, con los valores y amor a Dios, para ser una niña de bien. Y la otra fue capaz de tratar de ocultar un crimen tan atroz en lugar de haber dedicado su tiempo a criar a un hombre responsable que asumiera la responsabilidad de sus actos y que cumpliera con su deber público porque ella era una servidora pública paga por el pueblo. En la actualidad, Marlyn Martínez está libre, a pesar de que no se pensaba que podía ser peor. El 15 de mayo del 2019, los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la República Dominicana, específicamente San Francisco de Macorís, redujeron a 2 años de prisión a Marlyn Martínez, contra quien el Ministerio Público pidió un aumento de condena a 20 años. Los magistrados argumentaron que la condenada no incurrió en complicidad con su hijo, Marlon Martínez. También dijo que tampoco se pudo demostrar que incurrió en sustracción de menores, cargo junto a ocultamiento de cadáver, por los cuales fue condenada a 5 años de prisión en un juicio anterior. El 17 de septiembre del 2020, Marlyn Martínez salió de la cárcel y al día de hoy no se sabe su paradero. En cuanto a Marlon, sí se le ratificó la condena de 30 años en diciembre de 2020. Ahora sí, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, déjanos saber. Si escuchas este episodio en Spotify o Apple Podcast, como te dijimos al principio de este episodio, por favor, danos like con las estrellitas y déjanos saber qué tanto te gusta o qué tanto no te gusta. También nos puedes dejar saber por nuestras redes sociales, @inusualmenteusual o por correo electrónico. Asimismo, si quieren que narremos algún caso, no duden en pedirlo por esta misma vía. Hasta pronto. Bye.